Manos que curan. Bárbara Ann Brennan, parte quinta. Capítulo 5. Historia de la investigación científica en el campo energético humano. Si bien los místicos no hicieron mención de los campos energéticos ni de las formas bioplasmáticas, sus tradiciones en todos los lugares del mundo a lo largo de 5.000 años concuerdan con las observaciones que recientemente han empezado a realizar los científicos. La tradición espiritual. Adeptos de todas las religiones afirman haber experimentado o visto luces alrededor de las cabezas humanas. Mediante prácticas religiosas tales como la meditación y la oración alcanzan estados de conciencia ampliada que activan sus capacidades latentes de percepción sensorial elevada. La tradición espiritual india, que cuenta con más de 50 siglos de antigüedad, habla de una energía universal denominada prana, considerada el constituyente básico y la fuente de toda vida. El prana o hálito vital fluye por todas las formas, a las que ha dado vida. Los yogis practican la manipulación de esta energía mediante técnicas respiratorias, meditación y ejercicios físicos cuya finalidad es mantener unos estados alterados de conciencia y de juventud mucho más allá de su alcance normal. En el tercer milenio a.C., los chinos propugnaban la existencia de una energía vital a la que denominaban chi. Toda materia, animada o no, está compuesta y transfundida por esta energía universal. El chi contiene dos fuerzas polares, el yin y el yang. Cuando están equilibradas, el sistema vital muestra salud física; si se desequilibran, el resultado es la enfermedad. Un yang demasiado poderoso tiene como consecuencia un exceso de actividad orgánica. Si el que predomina es el yin, da lugar a un funcionamiento insuficiente. Ambos desequilibrios provocan enfermedad física. La antigua técnica de la acupuntura se centra precisamente en equilibrar el yin y el yang. La cábala, teosofía mística judía surgida alrededor del año 538 AC, denomina a esta misma energía luz astral. En la iconografía religiosa cristiana, Jesús y otras figuras espirituales aparecen rodeados por campos luminosos. El Antiguo Testamento contiene numerosas referencias a la luz que rodeaba a la gente y a la aparición de luces, pero estos fenómenos perdieron su significado original con el transcurso de los siglos. Por ejemplo, el Moisés de Miguel Ángel muestra el Carnaem en forma de dos cuernos, en vez de los dos rayos de luz a los que se refería originalmente dicho término. La razón es que, en hebreo, dicha palabra significa indistintamente cuerno o luz. En su obra Future Science, John Witter relaciona 97 culturas distintas en las que el fenómeno aural recibe otras tantas denominaciones diferentes. Muchas enseñanzas esotéricas, como las de los antiguos textos védicos del hinduismo, los teósofos, los rosacruces, los miembros de la Native American Medicine People, los budistas tibetanos e indios, los budistas zen japoneses, Madame Blavatsky y Rudolf Steiner, por citar solo unas pocas, describen detalladamente el campo energético humano. En fechas recientes, muchas personas con formación científica moderna han sido capaces de añadir observaciones sobre un nivel físico concreto. La tradición científica, desde el 500 a.C. hasta el siglo XIX. Muchos pensadores científicos occidentales han sostenido, a lo largo de la historia, la idea de una energía universal que penetra en la naturaleza de forma global. Esta energía vital percibida como un cuerpo luminoso fue registrada por los pitagóricos, por primera vez en la literatura occidental, alrededor del año 500 a.C., afirmaban que su luz podía producir muy diversos efectos sobre el organismo humano, incluyendo la curación de enfermedades. Boirac y Liebeault, eruditos de principios de siglo XII, vieron que la energía que poseemos los seres humanos puede dar lugar a la interacción de individuos separados por grandes distancias. Según sus informes, una persona puede producir sobre otra un efecto saludable o patológico con su mera presencia. Paracelso, sabio de la Edad Media, llamó a esta energía, Eiaster, entidad compuesta por una fuerza vital y una materia vital. El matemático Van Helmont percibió a comienzos del siglo XIX un fluido universal que penetra toda la naturaleza. No se trata de una materia corpórea o condensable, sino de un espíritu vital puro que invade todos los cuerpos. Otro matemático, Leibniz, escribió que los elementos esenciales del universo son centros de fuerza que contienen su propia fuente de movimiento. Van Helmont y Mesmer observaron, en el siglo XIX, otras propiedades de los fenómenos de energía universal que dieron lugar al mesmerismo, que se convertiría luego en el hipnotismo. Según estos autores, los objetos animados e inanimados se podían cargar con este fluido,
y los cuerpos materiales podían ejercer mutuas influencias a distancia, lo que sugería la posible existencia de un campo, análogo en algunos sentidos a un campo electromagnético. A mediados del siglo XIX, el conde Wilhelm von Reichenbach dedicó 30 años a experimentar con el campo, al que denominó fuerza ódica. Comprobó que mostraba muchas propiedades similares a las del campo electromagnético descrito anteriormente, en el mismo siglo, por James Clerk Maxwell. También descubrió numerosas propiedades exclusivas de la fuerza ódica. Determinó que los polos de un imán no solo presentan una polaridad magnética, sino también una polaridad exclusiva relacionada con este campo ódico. Otros objetos, los cristales, por ejemplo, también presentan esa polaridad única sin ser magnéticos por sí mismos. Los polos de la fuerza ódica presentan las propiedades subjetivas de resultar calientes, rojos y desagradables, o bien, azules, fríos y agradables, a las observaciones de individuos sensibles. Determinó, además, que los polos opuestos no atraen como en el electromagnetismo. Comprobó que, con la fuerza ódica, los polos semejantes se atraen, es decir, el igual atrae al igual. Se trata de un fenómeno aural muy importante, como tendremos ocasión de ver más adelante. Von Reichenbach estudió la relación entre las emisiones electromagnéticas del Sol y las concentraciones afines del campo ódico. Descubrió que la mayor concentración de esta energía radica en las gamas rojas y azul-violeta del espectro solar. Von Reichenbach especificó que las cargas opuestas producían sensaciones subjetivas de calor y frío en grados variables de potencia que pudo relacionar con la tabla periódica de los elementos químicos mediante una serie de ensayos ciegos. Todos los elementos electropositivos proporcionaban a los sujetos desagradables sensaciones de calor, todos los elementos electronegativos pertenecían a la parte fresca, agradable, con un grado de intensidad de las sensaciones paralelo a su posición en la tabla periódica, yendo del calor al frío de acuerdo con la variación de los colores espectrales del rojo añil. Von Reichenbach descubrió que era posible conducir el campo ódico a través de un alambre, que la velocidad de conducción era muy lenta, de aproximadamente 4 metros/segundo, y que ésta parecía depender de la densidad de masa del material más que de su conductividad. Además, era posible cargar los objetos con esta energía de forma similar a cómo se hace mediante un campo eléctrico. Otros experimentos demostraron que se podía enfocar parte de este campo a través de una lente, como si fuera luz, mientras que otra parte fluiría alrededor de dicha lente de forma semejante a cómo pasa la llama de una vela alrededor de los objetos situados en su camino. Esta porción desviada del campo ódico reaccionaría también como la llama de la vela cuando está sometida a corrientes de aire, lo que sugiere que su composición es similar a la de un fluido gaseoso. Todos estos experimentos demuestran que el campo aural posee propiedades que permiten pensar que su naturaleza es, a un tiempo, partícula como un fluido y energética como las ondas luminosas. Von Reichenbach comprobó que la fuerza del cuerpo humano producía una polaridad similar a la que presentan los cristales a lo largo de sus ejes principales. Basándose en tal evidencia experimental, describió el lado izquierdo del cuerpo como polo negativo y el derecho como positivo. Un concepto similar al de los antiguos principios chinos del yin y el yang antes mencionados. Observaciones de los médicos del siglo XX. En los párrafos anteriores hemos visto cómo hasta el siglo XX se realizaron estudios tendentes a la observación de las distintas características de un campo energético que rodea a los seres humanos y los objetos. Muchos médicos se han interesado también por este fenómeno desde los albores del siglo XX. En 1911 el Dr. William Kilnar dio cuenta de sus estudios sobre el campo energético humano, contemplado a través de pantallas y filtros coloreados. Describió una neblina brillante dispuesta en 3 zonas alrededor de todo el cuerpo: A, una capa oscura de unos 60 mm pegada a la piel, rodeada por B, otra capa más vaporosa de unos 2,5 cm que fluía desde el cuerpo en sentido perpendicular, y C, una delicada luminosidad externa de contornos indefinidos, algo más separada, con una anchura de alrededor de 15 centímetros. Kilnar comprobó que el aspecto del aura, como la denominó, difiere considerablemente de un sujeto a otro, dependiendo de la edad, el sexo, la capacidad mental y el estado de salud. Determinadas enfermedades producían manchas o irregularidades en el aura, lo que movió a Kilnar a desarrollar un sistema de diagnóstico basado en el color, la textura, el volumen y el aspecto general del envoltorio. De esta forma diagnosticó algunas enfermedades, como las infecciones hepáticas, el apendicitis,
la epilepsia y alteraciones psicológicas como la histeria. A mediados del siglo XX, los doctores George Delaware y Ruth Brown construyeron nuevos instrumentos para detectar las radiaciones de los tejidos vivos. El primero desarrolló la radiónica, un sistema de detección, diagnóstico y curación a distancia que se servía del campo energético biológico humano. Sus trabajos más impresionantes son unas fotografías que fueron tomadas utilizando el cabello del paciente como antena. En ellas se muestran formaciones internas de enfermedades del tejido vivo, tales como tumores y quistes de hígado, tuberculosis pulmonar y tumores cerebrales malignos. Incluso logró fotografiar un feto vivo de 3 meses en el interior del útero. El Dr. Wilhelm Reich, psiquiatra y colega de Freud a principios del siglo XX, se interesó vivamente por una energía universal a la que denominó orgónica. Estudió las relaciones entre las alteraciones en el flujo de orgones del cuerpo humano y las enfermedades físicas y psicológicas. Reich desarrolló una modalidad psicoterapéutica que integraba las técnicas analíticas freudianas para desvelar el inconsciente con técnicas físicas destinadas a desbloquear el flujo natural de la energía orgónica en el cuerpo. Al liberar estos bloques energéticos, Reich pudo aclarar los estados mental y emocional negativos. En el periodo comprendido desde la década de los 30 hasta los años 50, Reich experimentó con estas energías empleando el instrumental electrónico y médico más avanzado de la época. Observó que esta energía latía en el cielo y alrededor de todos los objetos orgánicos e inanimados. Observó, con ayuda de un microscopio de alta resolución especialmente construido, que los microorganismos irradian pulsaciones de energía orgónica. Reich construyó diversos aparatos físicos para estudiar el campo orgónico. Uno de ellos fue un acumulador, capaz de concentrar energía orgónica, que utilizó para descargar objetos. Observó que una válvula de descarga al vacío podía, después de haberse cargado en un acumulador durante un periodo de tiempo prolongado, conducir una corriente eléctrica a un potencial considerablemente más bajo que el suyo normal de descarga. Además, afirmó que la velocidad de descomposición nuclear de un radioisótopo aumentaba si se situaba en un acumulador orgónico. El Dr. Lawrence Bendit y Phoebe Bendit realizaron en los años 30 amplias observaciones del campo electromagnético humano y relacionaron estos campos con la salud, la curación y el desarrollo del alma. El trabajo que realizaron subraya la importancia de conocer y entender las poderosas fuerzas formativas etéreas que son la base de la salud y la curación del cuerpo. Más recientemente, el Dr. Shafika Karagulla ha puesto en correlación las observaciones visuales realizadas por personas sensibles a las alteraciones físicas. Por ejemplo, una vidente llamada Diane fue capaz de observar las pautas energéticas de algunos enfermos y describir con gran precisión sus trastornos médicos, desde alteraciones cerebrales hasta obstrucciones del colon. Estas observaciones del campo etéreo revelan un cuerpo o campo de energía vital que forma una matriz capaz de interpenetrar el cuerpo físico denso como si fuera una trama destellante de rayos luminosos. Esta matriz energética es la pauta básica en la que cobra forma y está anclada la materia física tisular. Los tejidos solo existen como tal merced a este campo vital que los respalda. El Dr. Karaguilla relacionó también las alteraciones de los chakras con la enfermedad. Por ejemplo, la sensitiva Diane describió el chakra de la garganta de un paciente como hiperactivo y de color rojo y gris mate. Cuando Diane observó el tiroides, observó que su textura era demasiado esponjosa y blanda y que el lado derecho no funcionaba tan bien como el izquierdo. Mediante técnicas médicas normales se diagnosticó al paciente la enfermedad de Graves, cuya principal consecuencia fisiológica es un considerable agrandamiento del tiroides, especialmente en el área del lóbulo derecho. La doctora Dora Kunz, presidenta de la sección estadounidense de la Theosophical Society, lleva muchos años trabajando en la profesión médica y como sanadora. En The Spiritua Aspects of the Healing Acts dice que, cuando el campo vital es saludable hay un ritmo autónomo natural en su interior, y añade, cada órgano del cuerpo tiene su ritmo energético correspondiente en el campo etéreo. Los distintos ritmos interactúan entre las esferas de los diversos órganos como si se estuviera produciendo una función de transferencia. Cuando el cuerpo es saludable, estos ritmos se transfieren fácilmente de un órgano a otro. Sin embargo, en estado patológico los ritmos cambian, como sucede con los niveles energéticos. Por ejemplo, en el campo se puede percibir el residuo de una apendicectomía. Los tejidos físicos adyacentes ahora entre sí tienen una función de transferencia energética distinta de la previamente modulada por el apéndice. Es lo que en física se denomina equiparación de impedancia o falta de equiparación.
Cada tejido adyacente está equiparado en impedancia, lo que significa que la energía puede fluir fácilmente por todo el tejido. La cirugía o la enfermedad cambian la equiparación de impedancia, de manera que, hasta cierto punto, la energía se disipa en vez de transferirse. El Dr. John Pierrakos ha desarrollado un sistema de diagnóstico y tratamiento de las alteraciones psicológicas basado en observaciones visuales y operaciones con péndulos sobre el campo electromagnético humano. La información, a partir de sus observaciones de los cuerpos energéticos, se combina con los métodos psicoterapéuticos corporales desarrollados en el ámbito de la bioenergética y con el trabajo conceptual realizado por Eva Pierrakos. Este trabajo, que se denomina energética de núcleo, es un proceso unificado de curación interna que se concentra en las defensas del ego y la personalidad para desbloquear las energías corporales. La energética de núcleo busca el equilibrio de todos los cuerpos, físico, etéreo, emocional, mental y espiritual, para llevar a cabo la curación armoniosa de la persona en su totalidad. De lo anterior, y de otros trabajos, deduzco que las emisiones de luz del cuerpo humano están íntimamente relacionadas con la salud. Subrayo que es muy importante hallar la forma de cuantificar estas emisiones luminosas por medio de instrumentos de medición lumínica fiables y normalizados, ya que así es posible poner esta información al alcance de la profesión médica para sus diagnósticos clínicos y hacer que la propia energía sea útil para el tratamiento. Mis colegas y yo hemos realizado una serie de experimentos para medir el campo electromagnético humano. En uno de ellos, los doctores Richard Dobrin y John Pierrakos midieron conmigo en un cuarto oscuro el nivel de luz a una longitud de onda de unos 350 nanómetros, antes, durante y después de la estancia en el de varios individuos. Los resultados muestran un ligero aumento de la luminosidad en el cuarto oscuro cuando hay personas presentes. El nivel lumínico descendió realmente en un caso, en el cuarto oscuro había una persona muy cansada y llena de desesperación. En otro experimento, realizado en colaboración con el Parasaikología Club de las Naciones Unidas, pudimos mostrar, en un televisor en blanco y negro, parte del campo aural utilizando un artilugio denominado colorizador. Este aparato permite amplificar en gran medida las variaciones de intensidad lumínica que se producen cerca del cuerpo. En un nuevo experimento, esta vez realizado en la Universidad Drexel con el Dr. William Aidsan y Karen Gestla, una sensitiva que trabajó durante años con el Dr. Rain en la Universidad Duke, logramos alterar con energía aural, doblándolo o atenuándolo, un pequeño rayo láser de 2 milivatios. Aunque no fueron concluyentes, todos estos experimentos contribuyeron a confirmar la evidencia de que existen campos energéticos. Los resultados se dieron a conocer en Estados Unidos por la cadena televisiva NBC, pero no se pudo continuar con la investigación por falta de fondos. En Japón, Hiroshi Motoyama ha logrado medir niveles bajos de luz producidos por personas que han practicado yoga durante muchos años. Realizó este trabajo en un cuarto oscuro con ayuda de una cámara cinematográfica de bajo nivel lumínico. El Dr. Zheng Rongliang, de la Universidad de Lanzhou, República Popular China, midió la energía, denominada Qi, o Qi, irradiada del cuerpo humano mediante un detector biológico formado por la nerviación de una hoja conectado a un dispositivo de fotocuanto, aparato para medir la luz de baja intensidad. Estudió las emanaciones del campo energético de un maestro de Qigong, un antiguo método chino de ejercicios para conservar la salud, así como las del campo de un vidente. El resultado de sus estudios demuestra que el sistema detector responde a la radiación en forma de impulso. La que emana de la mano del maestro de Qigong es muy distinta a la del vidente. En el Instituto Nuclear Atómico de Academia Sínica, en Shanghái, se demostró que parte de las emanaciones de fuerza vital de los maestros de Qigong parece tener una onda sónica de muy baja frecuencia que se presenta como una onda portadora que fluctúa a baja frecuencia. En algunos casos, también se detectó la energía Qi como flujo de micropartículas, con un tamaño de unas 60 micras de diámetro y una velocidad de unos 20 a 50 centímetros por segundo. Hace algunos años, un grupo de científicos soviéticos del Instituto de Bioinformación de Aspapau anunció el descubrimiento de que los organismos vivos emiten vibraciones de energía a una frecuencia de entre 300 y 2000 nanómetros. Los científicos soviéticos denominaron a dicha energía biocampo o bioplasma. Descubrieron que las personas capaces de realizar con éxito la transferencia de bioenergía poseían un biocampo mucho más ancho y fuerte. Estos hallazgos han sido confirmados por la Academia de Ciencias Médicas de Moscú y están refrendados por las investigaciones realizadas en Inglaterra, los Países Bajos, Alemania y Polonia.
El estudio más extraordinario del aura humana que he visto fue realizado por la doctora Valerie Hunt y sus colaboradores en UCLA. En un estudio acerca de los efectos del Rolf sobre el cuerpo y la psique, A Study of Structural Neuromuscular Energy Field and Emotional Approaches, la doctora registró la frecuencia de las señales de bajo milivoltaje emitidas por el cuerpo durante una serie de sesiones de Rolf. Para registrarla utilizó electrodos elementales construidos con plata/cloruro de plata que se colocaban sobre la epidermis. Al mismo tiempo que se registraban las señales electrónicas, la reverenda Raas Alan Brouillard, del Healing Light Center, Glendale, California, observaba las auras tanto de la persona que aplicaba el Rolf como de la que lo recibía. Sus comentarios fueron grabados en el mismo magnetófono que recogió los datos electrónicos. Ofreció un informe completo sobre el color, tamaño y movimientos energéticos de los chakras y de las nubes aurals que intervenían. A continuación, los científicos analizaron matemáticamente las pautas de las ondas registradas por medio de un análisis Fourier y otro de frecuencia de sonograma. Ambos revelaron resultados notables. Las formas y frecuencias de onda consistentes se relacionaban específicamente con los colores, según informó la reverenda Brouillard. Dicho de otro modo, cuando la reverenda Brouillard observaba un color azul en el aura en un lugar específico, las mediciones electrónicas mostraban siempre la forma y la frecuencia características de la onda azul en el mismo lugar. La doctora Hunt repitió el mismo experimento con otros 7 lectores de aura. Todos ellos vieron colores aurals correlacionados con las mismas pautas de frecuencia/onda. En febrero de 1988, los resultados del estudio en curso mostraban las siguientes correlaciones de color/frecuencia, Hz igual a Hz, o ciclos por segundo. Azul 250 a 275 Hz más 1200 Hz. Verde 250 a 475 Hz. Amarillo 500 a 700 Hz. Naranja 950 a 1050 Hz. Rojo 1999 a 1250 Hz. Violeta 1000 a 2000, más 300 a 400 Hz, 600 a 800 Hz. Blanco 1100 a 2000 Hz. Estas bandas de frecuencia, excepto por lo que se refiere a las bandas adicionales de azul y violeta, se encuentran en orden inverso a la secuencia de color del arco iris. Las frecuencias medidas constituyen una señal identificativa de la instrumentación y de la energía que se mide. La doctora Hunt afirma lo siguiente: a lo largo de los siglos, los sensitivos han visto y descrito las emisiones aurals, pero esta es la primera evidencia electrónica objetiva sobre frecuencia, amplitud y tiempo, lo que supone un espaldarazo para sus observaciones subjetivas de la descarga de color. El hecho de que las frecuencias de color descubiertas en estos experimentos no dupliquen las de la luz o la pintura no resta validez al descubrimiento. Cuando comprendemos que lo que vemos como colores son frecuencias captadas por el ojo, que hemos diferenciado y a las que hemos adjudicado un símbolo verbal, nada hay que indique que los centros de proceso del ojo y del cerebro deban interpretar el color únicamente en altas frecuencias. El criterio definitivo para la experiencia del color es la interpretación visual. Sin embargo, contando con instrumentos más afinados y técnicas perfeccionadas de registro y reducción de datos, estos, principalmente hasta 1500 Hz, pueden contener hoy con toda facilidad frecuencias mucho más altas. La doctora Hunt añadió que, los chakras solían tener los colores que se habían consignado en la literatura metafísica, es decir, rojo kundalini, naranja hipogástrico, amarillo bazo, verde corazón, azul garganta, violeta tercer ojo y blanco corona. El chakra del corazón era, con mucho, el más activo. Los sujetos tenían muchas experiencias emocionales, imágenes y rememoraciones conectadas con las distintas áreas del cuerpo sometidas al Rolf. Estos hallazgos avalan la creencia de que el recuerdo de las experiencias se almacena en el tejido corporal. Por ejemplo, cuando se someten al proceso de Rolf las piernas de alguien, cabe que vuelva a vivir la experiencia de aprender a usar el orinal en su primera infancia. No solo la recordará, sino que volverá a vivirla emocionalmente. Con frecuencia, los padres intentan enseñar al niño a usar el orinal antes de que su cuerpo haya establecido la conexión del cerebro con los músculos para controlar realmente el esfínter que regula las deposiciones. Como el niño no está fisiológicamente capacitado para controlar el esfínter, compensará esta carencia apretando los músculos de los muslos. Esto supone someter el cuerpo a una gran tensión y fatiga, que en muchas ocasiones perduran de por vida, o se mantienen hasta la puesta en práctica de intensas sesiones de Rolf o bioenergéticas.
Cuando se han aliviado la tensión y la fatiga muscular, el alivio llega también a la memoria. Otro ejemplo de mantenimiento de la memoria de la tensión es la rigidez de hombros que sufren muchas personas. Procede de haber sostenido sobre los hombros el miedo o la ansiedad. El lector se puede preguntar a sí mismo, ¿qué es lo que temo no ser capaz de lograr, o qué creo que pasará si no tengo éxito? Conclusiones. Si definimos el campo energético humano como todos los campos o emanaciones del cuerpo del individuo, podremos ver que muchos componentes bien conocidos del campo electromagnético humano han sido medidos en laboratorio. Son los componentes electrostáticos, magnéticos, electrónicos, sónicos, térmicos y visuales del campo electromagnético humano. Todas estas mediciones concuerdan con los procesos fisiológicos normales del cuerpo, superándolos para aportar un vehículo al funcionamiento psicosomático. Las mediciones de la doctora Hunt muestran frecuencias definidas para colores de aura igualmente precisos. Dichas frecuencias pueden tener sobretonos más altos que no fueron registrados a causa de las limitaciones del equipo de laboratorio utilizado. Las mediciones relacionadas más arriba muestran también que el campo electromagnético humano se compone de partículas y que tiene un movimiento semejante al de un fluido, como las corrientes de aire o de agua. Estas partículas son diminutas, incluso subatómicas según algunos investigadores. Cuando dichas partículas ínfimas se desplazan juntas formando nubes, los físicos suelen denominarlas plasmas. Estos se atienen a determinadas leyes físicas, lo que ha llevado a los físicos a considerarlos como un estado entre la energía y la materia. Muchas de las propiedades del campo electromagnético humano medidas en laboratorio sugieren un quinto estado de la materia, denominado bioplasma, por algunos científicos. Estos estudios demuestran que el modelo corporal ordinario formado por sistemas, como el sistema digestivo, resulta insuficiente. Es necesario desarrollar un modelo adicional basado en el concepto de un campo energético organizador. El modelo de un campo electromagnético complicado, CEC, no satisface por completo este fin. Muchos de los fenómenos psíquicos asociados con el campo electromagnético humano, como la precognición o la conciencia de información sobre la vida pasada, no se pueden medir con un modelo CEC. Según la doctora Valerie Hunt, se puede considerar el cuerpo desde un concepto cuántico de energía que surge de la naturaleza celular atómica del cuerpo en funcionamiento y que atraviesa los tejidos y los sistemas. Sugiere que sería conveniente contar con una visión holográfica del CEFI. El concepto del holograma que surge en la investigación física y del cerebro parece aportar una visión auténticamente unificadora y cósmica de la realidad que exige la reinterpretación de todos los hallazgos biológicos en otro plano. Marilyn Ferguson declaró en el Brain Mind Bulletin que, el modelo holístico ha sido descrito como paradigma emergente, una teoría integradora que atraerá a toda la maravillosa fauna silvestre de la ciencia y el espíritu. He aquí, por fin, una teoría que casa la biología con la física en un sistema abierto. Revisión del capítulo 4. 1. ¿Cómo se ha medido el campo electromagnético humano? 2. ¿Cuándo conocieron por primera vez los seres humanos el fenómeno aural? 3. ¿Cuándo y quién observó el aura por primera vez en el siglo XIX? 4. ¿Cómo va el fenómeno del campo electromagnético humano más allá de lo que conoce la ciencia actual? 5. Desde el punto de vista de la ciencia teórica y experimental de hoy, ¿qué es un buen modelo para explicar el fenómeno campo electromagnético humano?